Bueno, Juan, vos ya has contado, estamos con Juan Raúl, vamos a hablar un poco de España, de Cataluña, de Barcelona, de lo del domingo, de declaraciones, pero también esto exige que tengamos cierto contexto más o menos histórico para saber desde dónde van las cosas y hacia dónde van, ¿no? El único riesgo es que, si menos mal que esto es una radio, que los dos tenemos reloj y que hay otros invitados, y que si estuviéramos en la casa de uno de los dos tomando un trago y charlando distendidamente, monopolizaría de una manera más que la habitual aún, lo que es mucho decir, porque es un tema de la historia de España en general y la de sus pueblos, porque España es un conjunto de pueblos. Yo siempre he dicho que la diferencia entre Estados Unidos y España es que en Estados Unidos hay muchos estados y una sola nación. Cuando ellos hablan de su país dicen la nación. En España hay muchas naciones y un estado. Cuando ellos se refieren a su país se refieren al Estado español. No se usa mucho el término el Reino de España, es el Estado español. Uh-huh. Entonces, esto demuestra un nivel de autonomía cultural, étnica, histórica de los pueblos de España. Me acabo de acordar de una cosa, mira, que te voy a comentar ahora. Totalmente distinta que la de los Estados Unidos. No es un régimen federal, es una confederación de naciones. Es otra cosa más difícil de manejar y de administrar. Con una raíz común que es su historia, su tradición y su arraigo hispano, de herencia de los primeros godos que vinieron a expulsar a los musulmanes que se habían instalado, el califato que se había instalado en España. Ahí empieza a forjarse la identidad española. Ahora, es muy importante señalar que en todo este proceso, yo creo que lo mejor es meterse poco y que lo resuelvan los españoles, ¿no? Catalanes incluidos. Pero como se ha transformado en un tema de debate nacional, yo creo que es un error, pero se ha instalado. Sí. El propio gobierno ha tomado posición, los distintos partidos, sectores, a favor o en contra de la independencia de Cataluña. Yo, ¿qué tenemos que ver nosotros? Aprovecho a preguntarte, no la declaración que se dio a conocer en el día de ayer. No. Sí, claro, las declaraciones que hizo el viernes el canciller, ¿verdad? Yo ayer estuve conversando con el canciller, aprovecho para decirlo, no lo había hecho público, pero tuvimos una larga charla donde repasamos una cantidad de temas. Y bueno, esto también es importante, ver que ni en lo internacional ni en lo nacional hay verdades absolutas. Yo ayer tuve una charla de lo más amena, larga, distendida con el canciller, donde repasamos toda la agenda internacional. En algunos temas estábamos 100% de acuerdo, en otros teníamos matices, en otros teníamos diferencias. ¿Y? ¿Cuál es el problema? O por suerte es así, si no, alguno le estaba mintiendo al otro para quedar bien, ¿no? Claro. No hay dos cabezas que... Entonces yo creo que en realidad el tema de fondo es, este es un tema que tienen que resolver los españoles. Ahora bien, yo lo que señalo es que cuando se conforma la identidad española, se va conformando a poco. La unidad política de España demora mucho tiempo. A nosotros en la escuela nos enseñaban como una gran fecha, como un gran momento, el matrimonio de los reyes católicos, que une los reinos de Castilla y Aragón. Pero siguen siendo dos reinos. Primero no abarcan todo lo que es hoy España, ¿no? Pero lo que se presenta muchas veces como la unificación de España es la unificación de dos reinos, que el rey y la reina son marido y mujer. Pero no hay una unidad política, es decir, la reina gobierna Aragón y Felipe el Católico Castilla. No hay una unificación del Estado. Tanto que después de la muerte de ellos vienen problemas de secesión. Es decir, todo el proceso hacia una España única es un proceso muy largo. Y perdón la redundancia, a lo largo del mismo, siempre Cataluña ha manifestado su voluntad de no integrar esa unión. Ya en la época de la invasión de los moros, cuando viene Carlomagno y libera, por decir de alguna manera, a los españoles y la integra España al Imperio Carolingio, los catalanes resisten a Carlomagno y se declaran Cataluña como un país independiente. Y ya desde entonces tienen su lengua, tienen sus tradiciones, tienen su cultura,
quiere decir que estamos hablando del siglo XIV. En el siglo XIV, en 1500 y pico, en 1300 y pico, se crea la Generalitat, como se llama hoy, Generalitat de Cataluña. Generalitat quiere decir, en catalán, gobierno, administración, autonomía. Esa institución, que es la que convocó el plebiscito, viene desde el siglo XIV. En 1640, cuando la guerra entre republicanos por Felipe IV y realistas con Felipe IV contra los partidarios de Carlos II, bueno, que tuvo consecuencias luego, más adelante, en la línea de sucesión en Europa, cuando las invasiones napoleónicas. Estamos hablando de una historia donde, bueno, por supuesto, América no había sido descubierto. Cataluña no apoya a republicanos y reales en el apoyo a Felipe IV, sino a Carlos II. Y a lo largo de la historia de España, en la vieja disputa entre Borbones y Habsburgos, los castellanos y navarros apoyan a los Borbones, que son la dinastía que está hoy en el poder, la del rey Felipe, que hizo un discurso tan duro y estoy viendo que la propia Vanguardia califica de inusual. Bueno, es de la familia que desde el siglo XIV está peleando por reinar España. Primero fueron los Habsburgos, con el apoyo de los catalanes. Se vuelve a crear la Generalitat durante el reinado de los Habsburgos. No estamos hablando de un periodo pasajero en la historia de España. Los que puedan ir a visitar a Madrid, que aprovechen y recorran el barrio de los Austrias, como se llama, que es uno de los lugares más bonitos de Madrid, y se llama Los Austrias porque era justamente donde vivía la gente que había venido acompañando a los Habsburgos, claro, cuyo origen era precisamente austríaco. Bueno, yo traje muchas notas que no tengo más remedio que ir pasando por arriba. Llega la época de la Revolución Industrial, aparece el proletariado forma el federalismo se transforma en profundamente compuesto por comunistas, por anarquistas, etcétera, pero luego acercándose cada vez más hacia el Partido Republicanista, poco a poco, todos ellos se van alineando en la idea de Cataluña, país independiente, gobernado por una Generalitat que no tuviera corona encima de su... Yo la vez pasada hablaba ya de la época de los fenicios, cuando los fenicios hicieron el puerto de Barcelona como manera de penetrar a ese gran mercado, en ese momento dominado por musulmanes, expulsados después por... Bueno, y esta guerra por la restauración de los Borbones viene después, en el siglo XIX y en el siglo XX. Cuando se forma la Primera República destituye a un Borbón, margina mucho a Cataluña, pero no le quita la independencia, y la República es derrocada con el regreso de los Borbones, que ahí sí a Cataluña empiezan a hostigarla nuevamente y a quererla reincorporar al Reino de España. Pero es en este periodo, cuando los Borbones atacan decididamente la autonomía y la independencia catalana. Yo digo autonomía o independencia porque en esas épocas tampoco se manejaban los términos jurídicos no estaba muy claro cuán independientes querían ser. No se sentían integrantes de aquello que le estaban poniendo Península Ibérica o España, porque claro, también hasta el nombre demoró, dice que el nombre se lo pusieron los propios fenicios, los propios catalanes, y viene de Hispañem, que quiere decir conejo chico. Uno se imaginaría España, el león, ¿no? Pero lo que pasa es que, claro, porque era lo que salían a cazar, ¿no? Cuando amarraban sus barcos. Esto está en Historia de España con humor, un libro escrito no por un catalán, precisamente por un madrileño, que lo recomiendo mucho. Pero bueno, quiero decir que hasta costó irle poniendo nombres a tierra. El nombre vino de afuera y a raíz de un hecho totalmente circunstancial.
no quiero que ningún español se ofenda, yo soy español, descendiente de españoles, con lo de que los llamo conejos chicos. Es el origen de la palabra España en fenicio. Pero bueno, en ese momento aparece cuando los Borbones ya lanzan su primera ofensiva, hecho que debió tener en cuenta el rey Felipe IV ayer al pronunciar su discurso, donde nunca antes un rey en época contemporánea se había metido tanto en un problema interno de política. No había sido la actitud respecto de Cataluña de su padre en la época de la transición a la democracia. Digamos también, tengo la sensación que nunca tanto sangre, no quiero solo para usar la imagen, la sangre había llegado tan cerca del río, ¿no? Quizás el padre de la recuperación democrática, el padre fue de los que lo evitó. Bueno, esa es otra. Quizás de los padres fue el de los que los evitó, y él cuando empezó a llegar al río le sopló hacia el río. Esta es mi impresión personal, pero está muy bien la precisión, me hace pensar que siempre es importante. Pero es en este ataque feroz, cuando la caída de la República y vuelven los Borbones, que aparecen los símbolos más importantes que hoy identifican a Cataluña. Aparece el himno, los segadores, que es el himno nacional catalán, que uno lo ve cantar y es lo ve cantar en Cataluña. Y es impresionante porque la gente tiene que contener la emoción del llanto, y es un himno que hace la metáfora de los segadores que no quieren que les roben el trigo. Es una metáfora a que la tierra esa les pertenece. Nace la bandera, que como recordábamos son los dedos, no es los colores de la bandera España, es amarilla y roja porque son los 4 dedos con sangre del último rey fenicio muerto en guerra en las playas de Barcelona, que antes de morir deja como una firma de sangre, que son las 4 franjas rojas sobre amarillo que recuerda la bandera catalana. Es decir, la bandera del mismo color no es un símbolo de unidad, sino de separación. Bueno, luego llega la Segunda República. La Segunda República le abre el paso a una mayor autonomía y empieza a negociar el Estatuto de una Independencia Catalana. Y ahí comienza la Guerra de España, que marcó tanto a la generación de nuestros padres, y en lo personal, que ha sido un tema muy determinante en mi vida, porque en casa, bueno, mis padres se conocieron así, se enamoraron por eso, militando por la República Española, y la Guerra de España era parte del paisaje cotidiano de nuestra mesa, digamos, de la conversación familiar. Incluso una cantidad de canciones de la época de la guerra, yo las conocía de niño, de mucho antes que Víctor Jara sacara su recopilación, y después los Quilapayún de canciones de la Guerra Civil Española. Fíjate que en una de las canciones de la guerra más conocida era el himno comunista, quiero vivir como morir como nací. Bueno, esa canción se llama Canción del Partido Comunista de los Pueblos de España. A mí siempre me llamó la atención de chico y digo, ¿qué nombre más raro? No, es que todavía no había... Que dijera de España, sí, que dijera de porque los... no había una noción de un pueblo, una nación. Eso se fue armando después, pero la República le reconoce el estatus independiente. Y durante la Guerra Civil Española, la primer zona liberada del franquismo, digamos, es Cataluña, donde, bueno, hay que reconocer que le costó armar su unidad política interna. Empiezan a tener, además de su bandera, su propia Virgen, la Virgen de Montserrat. Todo esto en la cultura ibérica tiene rasgos de identidad muy grande. Después, no quiero que se me vaya el tiempo, pero hoy a la Virgen de Montserrat se le conoce como la Moreneta. En aquella época no. La Moreneta se llama así porque en la Guerra de España, perdón que cuente tantas anécdotas, los anarquistas la mandan fusilar a la reina. La mandan fusilar a la imagen de la Virgen. Y los propios anarquistas que fueron dijeron, yo soy muy ateo, pero eso, andarle tirando tiros a la Virgen, y mira si estoy equivocado, ¿no? Por unos tiros. Entonces la enterraron, ¿no? Y tantos años enterrada hasta que apareció después de
del advenimiento del franquismo, ya apareció con la tez negra totalmente de la humedad y así quedó, por eso se llama la moreneta. Pero bueno, en medio de esto ya los catalanes tienen un héroe nacional, que es el presidente de la Generalitat en ese momento, Luis Companys, a quien Franco primero detiene, luego deja en libertad y luego detiene para mandarlo fusilar. En un episodio que hace esta especie de romanticismo del nacionalismo catalán, Luis Companys se saca los zapatos, ¿no? Yo me acuerdo cuando nací en el cuento de niño, le iría a tirar un zapatazo al pelotón de fusilamiento. ¿Qué batallón lo fusila? La Guardia Civil. Estos símbolos hay que cuidarlos muchos, y el señor Rajoy a lo mejor no pensó mucho al pensar que en Cataluña Guardia Civil es símbolo de represión, de odio, de antinacionalismo. Fue el que mató a su primer presidente, ¿no? Luis Companys se saca los zapatos porque quiere morir pisando tierra catalana. Así es fusilado, y el Uruguay se transforma en el primer país del mundo, y hasta ahora el único en América Latina, de tener un monumento a Luis Companys. Ese monumento hoy tiene una placa recordatoria de la visita de Jordi Pujol. Perdóname esta referencia personal, pero es inevitable. Mi mamá fue entre el público porque vivió en Cataluña, aparte del exilio, y bueno, y cantaba todas las canciones catalanas en catalán. Tomaron clase catalanes los dos. Me enseñaron a bailar sardana a mí, que parece sencillo, pero es bastante complicado. Entonces mi madre estaba entre el público, papá ya había muerto. Y el presidente Valle, Jorge Valle, y el presidente Jordi Pujol de Cataluña la reconocen, la van a buscar y le piden a ella que sea la que descubra la placa del monumento. Entonces mamá, que de niño nos contaba con orgullo, yo me imagino lo que habrá sido para ella, nos contaba con orgullo que éramos el único país con un monumento de Luis Companys. ¿Quién le iba a decir que ella iba a terminar señalando la visita del primer presidente de una Generalitat? Así que eso ocurrió ¿cuándo, Juan? Eso ocurrió durante el gobierno de Valle. 2000-2004. 2000-2004. Lo cierto es que desde entonces se forma el partido Convergencia y Unión, que es más autonomista, pero los independentistas empiezan a ganar terreno a partir de un hecho que a toda esta historia emotiva, cargada de sentimientos, de romanticismo, de identidad cultural, etcétera, le agrega un dato económico, y es que Cataluña aporta 2/3 de recibe llamémosle así, recibe de regreso del gobierno nacional 1/3 del total que aporta en tributación. Entonces empieza también los catalanes a exigirle a su gobierno: señor, ¿por qué yo de 100 euros tengo que darle 66 el gobierno central y quedarme con 33? Es plata mía, es plata del pueblo, es plata que pagamos nosotros en impuestos. Yo quiero que sea para mejorar obras en catalanes, etcétera. País que fue vanguardia en la industrialización. El primer tren que circuló en España circuló internamente por Cataluña. Es decir, no estamos hablando, yo no quiero sonar como que soy partidario de la independencia de Cataluña. Estoy diciendo esto: no estamos hablando de un hecho extraño. Cuando se dice a veces, ni esto extraño como que, ni nuevo, ¿no? Ni nuevo. Estamos hablando de un tema que viene desde el siglo XIII en forma irresuelta. Y cuando decimos a veces, yo lo he escuchado mucho el argumento, no sé por qué además eligen a Tacuarembó, porque no hay, hasta donde yo sé, ningún sentimiento independentista en Tacuarembó. No, pero he escuchado que me parece que puede aplicar un poquito más, con cierto tironeo, el caso de Maldonado, porque Maldonado económicamente podría decirse que por sus ingresos, porque podría alguna vez tener aspiraciones de decir, che, mirá, resulta que nosotros... Y alguna vez se planteó por lo menos que no se eligiera el intendente, sino que fuera designado por el Poder Ejecutivo, como una especie de distrito federal, así un invento así.
Pero, Bueno, en todo caso, se sí, usa mucho, ahí va. ¿no? Dice, es como que mañana Tacuarembó diga, vamos a hacer un plebiscito y si ganamos nos declaramos República de Tacuarembó. No es lo mismo. No tiene absolutamente nada que ver. Acá el problema es al revés, es si nosotros hicimos bien de abrirnos de la federación con la que soñaba Artigas y tener nuestra república propia. Ahora ya es un hecho consolidado. Bueno, pero te con sigo el identidad juego. propia. Para desarrollar pensamientos, ideas, ¿está? Bueno, quizás conviene hacerse esa pregunta. Lo que sí es innegable que a esta altura somos lo que somos, quiero decir, Sin lugar a dudas. la banda oriental se transformó en un estado, en una república, tiene una constitución, tiene una bandera, y con todo, yo mira que digo, con paz, con todo Pero derecho, ya, alguien dice cometimos un error, deberíamos seguir el legado de Artigas, más Pero eso no quiere decir que haya que renunciar a la soberanía nacional e incorporarse a Argentina. Una pregunta que a mí me parece que es una pregunta, dicho así parece una gran soberbia, pero creo que es una pregunta clave, una pregunta madre, y tiene que ver con dos aspectos. Identidad de una nación, el derecho a que ésta se mantenga, se profundice, se multiplique. Autonomía de una nación integrada a un Estado, que ésta, si está sometida a injusticias, se corrijan, se mejoren, se adquieran más calidad. Eso necesariamente debe... Primero, a eso, ¿quién sensatamente se puede oponer? Ahora pará. Del mismo modo, con la misma pasión, digo, pará. Esto significa secesión, apartarte de tu Estado, ser una cosa independiente, generar ahí es donde a mí nacionalismos peligrosos. Ahí es donde a mí me gustaría señalar que no es lo mismo. Todas las zonas autonómicas de España en algún momento han tenido partidos que reivindican la independencia. Hasta Galicia, Asturias, pero Andalucía. Pero en el tema de Cataluña hay un principio hasta jurídico de no prescripción, ¿no? Por ejemplo, el profesor Pibel de Boto, yo no estoy de acuerdo con la tesis, ¿no? Pero el profesor de Boto consideraba que las Islas Malvinas no eran ni uruguayas, ni argentinas ni británicas, que eran uruguayas, porque cuando se separa la Capitanía de Puertos de Montevideo, la provincia, banda oriental, pasa a tener soberanía sobre todos los territorios dependientes de la Capitanía de Puertos. Y las Malvinas dependían de la Capitanía de Puerto de Montevideo ante la invasión inglesa. Entonces, según Pibel, eran uruguayas. Bueno, ¿cuál es la razón por la cual en ningún caso nosotros podemos negar el carácter argentino de las Islas Malvinas? Que prescribió. Uruguay nunca demandó soberanía. Ahora, si desde aquel momento, desde la época de Artigas hasta la época del segundo gobierno del doctor Tabaré Vázquez, todos los gobiernos de la República y de antes de la República hubieran reivindicado soberanía sobre las Malvinas, es otro cantar. Uh-huh. Pero los temas en el derecho internacional prescriben. Y yo digo, un pueblo que está peleando desde el siglo XIII por la independencia no puede prescribir. ¿Cómo se lidia con esto? Bueno, ahí está lo difícil. Yo creo que el rey Juan Carlos I, en su reinado de transición a la democracia, no cabe duda, con todos los problemas que haya tenido sobre el final de su mandato, que fue una figura central, junto con Adolfo Suárez y Felipe González, en la construcción de la democracia moderna española. Bueno, ¿qué fue lo primero que hizo? Antes incluso de convocar a elecciones para primer ministro y legalizar los partidos, lo primero que hizo el rey después de muerto Franco fue invitar a regresar al país al presidente de la Generalitat de Cataluña, que estaba exiliado en México. 40 años exiliado en México, Josep Tarradellas. Su discurso se hizo famoso porque fueron 2 palabras, 3. Bajó del avión y dijo, ya soc aquí, ya estoy aquí, como si se hubiera... en el fondo lo que quería decir es, ya volví, ¿no? Como si se hubiera ido antes de ayer. Bueno, yo ¿te acordás de Pichuco? Sí, claro. Troilo, ¿cómo era? Me dicen ¿cuándo voy a volver al barrio? Si nunca me fui del barrio. Bueno, ahí está. El ya soca aquí tenía un poco ese símbolo, esa...
Bueno, a mí me tocó estar de casualidad cuando el día de regreso a Tarradellas, ya lo conté el programa pasado, fue una explosión de alegría, donde salió todo el mundo de sus hogares hablando la lengua prohibida durante 40 años, bailando la danza prohibida durante 40 años, comunicándose en códigos catalanes prohibidos y penados por ley durante 40 años, los chicos, los adolescentes, los jóvenes, los más viejos. Entonces, acá nunca prescribió la reivindicación de Cataluña como un país aparte, que nunca se sintió totalmente integrado a España y que hoy está financiando el tremendo déficit fiscal de España con su producción. Entonces yo digo con esto, no es un tema sencillo. A ver, sobre todo los compatriotas de la madre patria españoles, que ninguno se aleje diciendo, y este atrevido que se mete a opinar a favor de la independencia de Cataluña. Yo simplemente estoy advirtiendo que el tema tiene una serie de complejidades que no se tuvieron en cuenta. El presidente Rajoy comenzó sus palabras en el Parlamento después del plebiscito, celebrando el mismo, con una frase que, no sé, yo no la entiendo, por ahí la debo de tener dijo, pero estos señores, ¿piensan antes de hablar o hablan después de pensar? Sí, bueno. Bueno, yo digo, me parece que este es un momento para un rey del peso político que tenía Juan Carlos I y para un presidente del gobierno de los pesos políticos que tuvieron en su momento Felipe González y Adolfo Suárez. Mandar a la Guardia Civil fue un error. Todas las opiniones y los criterios de solución de problemas institucionales son válidos si son coherentes. No puede el señor Rajoy decir, no voy a admitir que haya elecciones, y con esto redondeo, Alejandro, en Cataluña porque no fueron resueltos por el Parlamento y voy a mandar a la Guardia Civil a reprimir, y decir, en Venezuela sí, me parece que la solución es una elección atípica convocada por los liceos y por los... Me permito decir, sin que esto deba verse por mi parte como el más mínimo mimo o condescendencia al gobierno de Maduro, por lo menos esto que voy a decir, es, resulta que entonces la consulta popular organizada por la oposición en Venezuela se llevó a cabo con mayor normalidad. Claro, y apoyada por Rajoy. Pero incluso en Venezuela ocurrió que millones votaron, ¿verdad?, sin que hubiese los grados de represión que se vieron en Barcelona. O por lo menos, porque en algunos lugares los hubo, y como no era que uno era la democracia ejemplar y otro la dictadura insostenible. Claro, exactamente. Entonces, no se puede utilizar el mismo criterio. Esto en todo caso es una crítica a Rajoy y no mismo a Maduro. Ni a Cataluña, ni a Maduro, ni a... Es simplemente, no se puede utilizar un criterio si es en Venezuela y el criterio totalmente contrario si es en tu propio país. Y la represión fue muy grande, ¿no? Hay después, películas de Juan, una señora a la que le quiebran 8 dedos de la mano. Hay películas donde están los guardias civiles tomando las urnas bajo el brazo y saliendo corriendo en una moto con la urna. Lo que vos decías, lo simbólico, ¿viste lo que eran los catalanes? Repito, yo no soy pro independencia, tampoco me gusta esa actitud. Yo no me quiero pronunciar, yo estoy mostrando... Yo sí me pronuncio porque les tengo miedo a los... lo digo de verdad, les tengo miedo histórico a los secesionismos. Formo parte de la otra corriente. Pero la otra corriente nunca debe avasallar lo que dije, ¿no? Claro. Las autonomías, las identidades, el derecho a ser quien sos. ¿Está? Y yo soy pro política. Las cosas se tienen que solucionar con la política, con la política, con la política. Así mismo digo, loco, lo que se vio el otro día parecía una publicidad pro independencia, ¿no? Sí, o sea, te obliga a ponerte de ese lado hasta lo que... Dicen, votó poco gente, pero que mucha gente no votó por asustada y mucha gente no votó porque no le dejaron abrir los circuitos electorales. Ahora, repito, me parece que no corresponde que yo intervenga sobre qué es mejor para terminar una solución. Yo creo sí en la solución de que ahora medie Europa, porque si no el conflicto puede terminar en un nuevo enfrentamiento que cada más o menos medio siglo se repite en España. Bien. Mi querido Juan Raúl Ferreira, gracias como siempre. Nos reencontramos la próxima semana. Y muchas gracias por hacer este aporte, que la verdad yo no lo había escuchado últimamente, lo celebro y hace muy bien para entender
desde dónde vienen las cosas para saber o suponer hacia dónde pueden ir, ¿no? Que no son tan sencillas. Claro. Y hacia dónde pueden ir. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7. Ya volvemos con La Mañana en Camino.